Qué lindo, ¿verdad que sí? Eso cautivó el corazón de este muchacho, porque dijo: yo nunca había visto a alguien que me persiguiera por amor como este hombre que no me conoce lo hizo. Y este muchacho fue transformado, y todo el odio que él sentía desde pequeño, Dios lo transformó. Él quitó y vació ese odio y llenó el corazón de este muchacho de amor y de gozo. Y se convirtió en un pastor, un evangelista, que comenzó de igual forma a predicarle a jóvenes. Y el testimonio ha llegado a las naciones. Entonces, cuando vemos el testimonio de este joven, todos nosotros hemos pasado por circunstancias que han sembrado en nosotros la semilla del odio, y que de manera constante hemos sentido lo que es el coraje y un enojo incontrolable. Y es importante que yo les refiera que el enojo no es pecado. El enojo no es pecado. Lo que sí es pecado cuando yo no controlo mi enojo y le doy riendas sueltas al pecado o a Satanás. Porque quien no sabe manejar su enojo es manipulable. Y el enemigo aprovecha las circunstancias del corazón, no las circunstancias necesariamente externas, sino del corazón, para manejar o controlar al creyente. Por eso Pablo está escribiendo y dice que no se ponga el sol, en otras palabras, que no pase el día y todavía tú sigas rumiando o siendo controlado por el enojo. Porque de esta forma damos espacio, lugar, oportunidad a Satanás para que pueda manipular nuestra vida de fe. Pero ¿por qué le digo que el enojo no es pecado? Porque la Biblia dice que Cristo se enojó y se llenó de indignación y llegó al templo donde estaban los cambistas haciendo fraudes, haciendo fraude en contra del pueblo de Dios. Y lanzó las mesas y dijo: esta casa es casa de Dios y casa de oración. Así que vemos que el enojo Dios en nuestras emociones lo ha creado con el fin de que nosotros podamos accionar, podamos levantarnos, podamos realizar. Hay un cierto tipo de coraje que está en la actitud y en el ánimo del ser humano para realizar las cosas. Pero el enojo al que hoy queremos hablar y la Biblia nos conduce es el enojo que lleva a una profundidad, un abismo, donde se acumulan las cosas, y la manera en que yo me manejo es con actitud irritable, donde lacero, ofendo y daño a las personas que están a mi alrededor. Porque si algo tiene el enojo, no es solamente que autodestruye nuestra vida de fe, sino que destruye todo nuestro entorno. Entiéndase, nuestra familia, nuestras empresas, nuestros trabajos, oportunidades que pudiéramos tener. Y lamentablemente el enojo sin tener control nos lleva, lamentablemente, vuelvo y repito, a esa autodestrucción. Ahora, quiero que entienda algo importante. Cuando Pablo escribe esta porción en Efesios, él habla de la nueva, de la vieja y de la nueva criatura. Y él dice que la vieja criatura está viciada por las pasiones, por el pecado. Y él habla de un antes y un después, como el caso de Nicky Cruz. Y está diciendo que antes nosotros mentíamos, robábamos y nos airábamos sin control. Pero estando en Cristo, el que mentía no debe de mentir. El que robaba ya no tiene que robar. Y el que se aira debe saber que no puede permitir que el día pase y uno continúe con su enojo. Así que estamos dándonos cuenta que hay un antes y un después en la vida de fe. En tu vida de fe ya tú no mientes, tú no robas, tú no dices malas palabras, no hay maledicencias. Cristo es el reflejo de tu interior y la forma en que tú hablas, te conduces, te expresas. Efesios capítulo 4 está hablando de la conducta de la nueva criatura, de la vieja y de la nueva criatura. Que tiene que haber un cambio, una distinción en la forma en que tú te mueves y te conduces en la vida. Y si hay algo que nosotros manejamos y nos relacionamos, son nuestros sentimientos.
Entonces la Biblia nos está diciendo, oye, cuidado, ya la forma en que te vas a relacionar no es como lo hacías en tu vieja criatura. No hay excusa. No hay una historia donde tú digas, es que me tentaron, es que la vieja criatura salió, es que me sacaron el monstruo. Yo te pregunto, ¿o tienes al Espíritu Santo o dentro de ti hay un monstruo? No, dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios. No negamos la realidad de que estamos manejando diferentes situaciones en nuestra vida de fe. Pero si la Biblia nos está enseñando que es la palabra de Dios, Dios mismo, que es el creador de nuestra vida, y nos está diciendo que hay áreas en nosotros que tienen que ser controladas a través del elemento y el fruto del Espíritu, es porque lo podemos controlar. Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, y habla del dominio propio. En otras palabras, si lo traducimos, sería el autocontrol. Y yo creo que ya tú no estás lleno de odio, porque Cristo no es odio. Ya tú no estás lleno de resentimiento, porque Cristo no es resentimiento. Tú estás lleno de Cristo. Y cuando tú estás lleno de Cristo, Cristo es amor. Alguien dice amén. Cristo es gozo, Cristo es paz, Cristo es alegría. Si tú tienes a Cristo, tienes todas esas cosas. Ahora, no negamos la realidad de nuestra humanidad, pero es importante no negar la realidad de la Escritura, que mi humanidad ahora está sometida a Cristo. Y si tú no has sometido tu humanidad a Cristo, es el tiempo de que tú puedas rendirte a Cristo y decir, Señor, hoy yo rindo mi vida a ti para que tú puedas ayudarme a controlar todas estas cosas que no permiten que yo pueda vivir en gozo, armonía, en victoria y en bendición. Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en la medida que vayamos hablando acerca del enojo, te darás cuenta que cuando la ira explota, Dios no está obrando, sino mi propia injusticia, mi propia humanidad. Y yo debo entender que al someter mi humanidad a Cristo, Él me da la sabiduría, las fuerzas, el amor para controlarme y saber cómo voy a reaccionar ante cualquier situación. Por eso es que nosotros no somos de los que reaccionamos. Nosotros nos ocupamos, nosotros accionamos conforme a la palabra de Dios. Porque el reaccionar no necesariamente es positivo si yo no sé o estoy acostumbrado en la forma correcta de reaccionar. No estoy diciendo que no reaccionamos, todos los días reaccionamos a eventos que no estamos preparados. Pero en la medida que nosotros sometemos y rendimos nuestra humanidad a Cristo, Él nos ayuda, nos enseña a cómo debemos reaccionar. Pero yo necesito enseñarte que no se trata solamente de reaccionar, sino ocuparme de aquello de antemano, no sea que cuando reaccione ofenda a Dios y ofenda a mi prójimo. Entonces yo debo entender que lo primero para que usted reciba esta palabra es que usted necesita estar en Dios. Diga conmigo, estar en Dios. Sí, porque Pablo está diciendo, no le des lugar al diablo, porque cuando hay una ira que no tiene control en nuestra humanidad, le damos espacio, repito, al pecado y a Satanás. Pero Satanás no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Sin embargo, el enojo se convierte en una ventana que le damos oportunidad, una grieta en la muralla espiritual para que él entre y afecte nuestros pensamientos. Ahora, yo le digo que la fuente es estar en Dios. Porque ciertamente usted puede ir a diferentes lugares a recibir consejería y terapia, y eso es importante hacerlo. Si yo tengo un problema de mi salud, del azúcar o del corazón, yo debo acercarme a las personas idóneas y correctas que me van a ayudar en el proceso. Pero yo no puedo priorizar, aún en mi salud física, emocional y espiritual, a los hombres. Yo debo primero tener o priorizar a Dios. Dios es la fuente. ¿Por qué le digo esto? Porque yo puedo hoy darle consejería pastoral, pero el primer punto de una consejería es que usted entienda que usted tiene que estar en Dios. Dios conoce el corazón de usted. Dios le hizo a usted. Dios conoce lo más profundo del pensamiento de usted. Y puede ser que usted me engañe a mí o engañe a alguien ocultando, a algún consejero ocultando alguna información importante. Sin embargo, Dios lo conoce todo y conoce la raíz de amargura que pudiera estar afectando nuestra vida de fe al punto que vivimos amargados y enojados constantemente. Entonces a Dios nadie se le escapa.
Por eso el salmista dijo: ¿a dónde me iré si donde quiera que me escondo tú estás? Y yo necesito enseñarte en esta mañana que para que haya sanidad del alma es importante que vayas al que todo lo conoce y al que está presto con brazos abiertos para recibirte, para abrazarte, no para juzgarte, sino para amarte y sanarte una vez y por todas. Pero Dios nos enseña que el enojo es como una herida infectada. Cuando no tratamos con el enojo, esa herida al infectarse puede afectar y dañar todo el organismo. Y Dios quiere que tú seas sanado. Dios quiere que tú puedas entender entonces qué fue lo que causó la conducta, qué fue lo que causó que tú seas de tal forma. Puede ser que esa herida que se ha infectado y te ha llevado a un constante enojo sea como Nicky Cruz, que desde pequeño sufriste por heridas y que pensabas que aquellos que tenían que ser responsables de cuidarte, de bendecir tu vida, no lo fueron. Y esa frustración se convierte en un odio, en una semilla de odio que crece, infecta todos tus pensamientos y tu corazón, al punto que ya de adulto, en vez de ayudar y bendecir, comienzas a lacerar, y es algo que es un estilo de vida sobre ti. Y tú te preguntas: ¿por qué yo soy así? Y es porque han habido heridas que no se han confrontado, y hasta que no se confronten, Dios, que es la base, Dios, que es la fuente, es el que mira dentro de ti, te muestra y te revela. Como también dijo el salmista: si en mí hay transgresión o pecados ocultos, por favor muéstramelos. Y si algo hace Dios es que ausculta en nuestro interior y en nuestro corazón y nos revela entonces dónde está la herida infectada. No con el fin de recriminarte por esa herida y por las acciones que son consecuencias de esa herida, sino más bien para sanar esa herida. Pero la Biblia nos enseña que la forma de sanar las heridas del corazón es a través del perdón. Porque la gracia de Dios, que ha sido tan buena y bondadosa con nosotros, también tiene que ser manifestada para aquellos que hicieron heridas en nuestro corazón. Por eso cuando tú ves la historia de Nicky Cruz, y aquí hay consejeros, aquí hay terapistas, aquí saben lo que estamos hablando. Es un milagro de Dios conocer a un muchacho, y yo siento la presencia de Dios, que fue abusado físicamente. Aquí llegó la profeta Jessie y contó y narró una de cosas y experiencias que a mí se me erizaban los pelos. Y yo decía: cualquiera vería dentro del corazón de estas personas y diría: ¿cómo pudieron ser transformados? Y en vez de ser entes de maldición, instrumentos del diablo para seguir hiriendo, hoy son transformados a través de la experiencia de Cristo. Y aquella mujer que testificó aquí, en vez de darse a una vida de pecado, Dios la interceptó, la rescató. Y aquellas heridas de su corazón, aún de adulta, ella testificaba y narraba que Dios tuvo que trabajar con ella. Porque todos los que estamos aquí no estamos exentos de pedirle a Dios que muestre en nuestro corazón cuáles son las heridas para que Dios trabaje en ellas. Ninguno de los que estamos hoy aquí no estamos exentos de pedir perdón, pero también de perdonar. ¿Alguien me dice amén? ¿Cómo es posible que un muchacho que se crió en las calles y termina en pandillas y que lo único que conoció fue herir a la gente, matar gente, Dios lo transforma? Hay que hacerle un experimento, hay que quitarle el casco al cráneo y ver qué hay en ese cerebro. ¿Qué fue lo que pasó? Es que hubo una inyección del amor de Dios en el corazón de esta gente que fue transformada. Pero ellos pasaron por un proceso, porque la gracia de Dios hace algo maravilloso. Te muestra lo enlodado, lo sucio, lo enfangado que estábamos, y cómo la gracia, la sangre de Cristo nos ha limpiado. Pero en el proceso de limpiarnos, entendiendo que éramos culpables de todos los actos que hicimos en contra de Dios y en contra de la gente, también los hicimos porque fueron la consecuencia de las heridas de otros que a su vez estaban dañados y afectaron lo que sería nuestro presente y nuestro futuro en Dios. Y la gracia de Dios es el espejo que te muestra qué bonito y qué bonita tú te encuentras.
tus vestiduras en Cristo, pero cuando te miras en el espejo de Cristo, en el interior Dios te muestra una arruguita en tus vestimentas y te dice: esa arruguita es una acción de gracia que ahora tú tienes que manifestar sobre aquellos que afectaron o laceraron tu vida. Y el perdón es tan liberador que no solamente libera al que te hizo daño, libera tu propio corazón, para que tú puedas continuar adelante. Porque tú no puedes seguir cediéndole el poder a la gente que te lastimó, porque eso es lo que está haciendo precisamente, es autodestruir tu vida. Pero te tengo noticias: cuando tú determinas, cuando tú decides a través del dominio propio, del amor y del poder del Espíritu Santo sobre tu vida, ejercer el perdón y la gracia de Dios, te tengo noticias: eres libre, caminas y actúas y cumples el propósito de Dios sobre tu vida. Dile que está a tu lado: hay que perdonar. El perdón no es fácil, porque el perdón, en definición, sabemos que vamos a liberar a otros. Y yo necesito que hagamos balance y le mostremos la importancia a ambos elementos. Sí, yo sé que cuando yo perdono, yo soy liberado. Pero ¿por qué no perdono sabiendo el beneficio? Porque también yo sé que cuando perdono estoy liberando al que me hizo daño. Porque precisamente la manifestación de perdón es la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Darle algo bueno a alguien que no lo merece. Pero es necesario que si la bondad y la gracia de Dios habita en ti, tú puedas conducirte como Cristo se conduce. Por eso en la cruz del Calvario, cuando Cristo estaba crucificado, a pesar de todo el dolor y la agonía que sentía, el abandono por sus discípulos, amén, la injuria de los fariseos, el dolor físico de ser clavado en la cruz, Él declaró: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si Cristo habita en ti, ahí hay una realidad: tienes el poder sobrenatural del Espíritu para efectuar el perdón de Dios. El perdón hace que entreguemos todas las cosas a Dios. ¿Tú sabes por qué la ira se manifiesta? Porque pretendemos controlar las cosas, y cuando las cosas no nos salen como nosotros pretendemos, nos molestamos. Aleluya. Nos molestamos porque queremos tener el control de las cosas. Y el perdón es entregárselas a Dios. El perdón es decir: yo no soy juez, Dios es el juez justo. Yo voy a encomendar esta situación a Dios, por lo tanto a mí me compete perdonar y a Dios compete trabajar con esa persona y trabajar en mi corazón. Entender que así como yo he sido, amén, afectado, he afectado a otros. Y si otros me han manifestado perdón, yo también debo manifestar el perdón de Dios. El mandato se encuentra en los evangelios. Mateo capítulo 6 verso 14. Allí dice la escritura, y me ayudan en los televisores. Mateo 6, 14 dice: porque si perdonan a los hombres sus ofensas. Y aquellos que anoten Mateo 6, 14. Dice: porque si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Escucha lo que dice el verso 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Si yo digo caminar con Dios, hoy el Espíritu te da un mandato claro y consciente, que la naturaleza de Cristo está dentro de ti y tú tienes el poder y la capacidad de poder perdonar. Por eso Efesios, en el mismo capítulo 4 verso 31, la escritura dice, Efesios 4, 31: quítense de ustedes toda amargura. Usted sabe que la amargura se ve. Sabe que la ira, el enojo se ve. Se ve en el rostro. Se nota en el ceño. Se ve fruncido y usted los ve. Se chupó un limber de limón. Y van en la vida alimentándose de su odio y se ve en su rostro. Usted llega a un sitio y usted ve a la gente bien seria, y no lo serio, porque lo serio es bueno, pero ve la molestia. Y usted le habla y le dice: buenos días, buen provecho, y se quedan así.
Y mientras más se quedan así, uno sigue alabando a Dios, porque usted sabe que ese corazón necesita de Dios. Efesios 4:31 dice: quítense de ustedes la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia. Sí, porque hay cristianos que hablan malo. Si el Espíritu de Dios está en ti, tu palabra es para honrar a Dios. Dice: quita de ti toda malicia. Dice: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Así que la manifestación de la gracia de Dios, y para empezar a sanar la herida, es el perdón. Pero con el perdón llega también la gratitud, porque me he dado cuenta que quien vive una vida en la gracia de Dios vive agradecido. Quien vive irritado siempre está pensando en lo que no tiene y está peleando por lo que no tiene. Pero el que vive manifestando perdón agradece a Dios por las cosas buenas que tiene. El que vive sin perdonar siempre está persiguiendo lo que no tiene y molesto porque no lo tiene. Pero quien perdona no se da cuenta solamente de lo que no tiene, porque yo creo que todo lo que no tenemos podemos pedírselo a Dios y pedirle a Dios que nos ayude a tenerlo. Pero yo no vivo irritado y peleando con Dios y con los que están a mi alrededor porque las cosas no me salieron o no las pude tener en el momento. El que vive en la gracia y en el perdón de Dios vive agradecido y se da cuenta que aunque hay cosas que no tiene, hay otras, muchas otras cosas que sí tenemos y han venido de la mano de Dios. Así que tu actitud y tu mentalidad cambian y te das cuenta que no vives irritado y amargado, sino vives alegre y contento porque te has dado cuenta que Dios es bueno. El que sabe que Dios le ha perdonado siempre dice: Dios es bueno. Todo el tiempo, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Y va cultivando la gratitud en su corazón. Y le da gracias a Dios por el trabajo que tiene. El que vive en la herida del enojo se levanta desde temprano hablando y maldiciendo el trabajo que tiene. Si supiera que hay gente pidiéndole a Dios porque quedaron cesanteados, quedaron en quiebra y le están pidiendo a Dios un poquito de lo que ellos tienen. Y si algo hace que la alabanza fluya en el corazón de una persona y comience a haber restauración en el interior de una persona, es que por favor pueda darse cuenta de todas las cosas buenas que Dios te ha dado. Dios te ha dado familia, Dios te ha dado salud, Dios te ha hecho provisión, Dios ha estado contigo, Dios te ha añadido a una iglesia donde hay amor. Deja de quejarte. La queja no glorifica a Dios, pero la gratitud adora al Salvador. Tienes que cultivar la gratitud, porque en el agradecimiento, ¿qué dice la Biblia? Que nos acerquemos con acciones de gracias. La adoración es, la gratitud, mejor dicho, es la forma en que adoramos a Dios, honramos a Dios. Y el que vive en su enojo está hablando de todo lo malo que le hicieron. Ve todo con grises. Pero el que agradece a pesar de todas las vicisitudes que ha tenido y dice: hasta aquí Dios me ha ayudado, yo pudiera estar peor. Usted sabe el asunto del vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Se trata de asuntos de perspectivas. Mientras hay gente viendo el vaso medio vacío, hay gente que lo está viendo medio lleno. Mientras tú te estás quejando porque quizás tu carro te está dando problemas, hay gente que hoy vinieron a pie. Mientras tú te estás quejando del carro que tú tienes, Dios, hay gente que está orando hoy aquí para tener carro. Mientras te estás quejando de la ropa que tienes y dices: yo no tengo ropa para ponerme, amén, gloria a Dios, hay gente que verdaderamente no tiene ropa. Oye, abre los ojos, date cuenta de todo lo bueno que Dios ha hecho contigo. Y a pesar de las circunstancias difíciles, Dios siempre hace provisión y pone gente alrededor que te muestra y te enseña, te abre los ojos y te enseña que a pesar de las vicisitudes o las circunstancias, Dios está contigo. Si tú piensas que este proceso es tu final, vengo a decirte: sigue adorando, sigue alabando, sigue perseverando. Dale gracias a Dios porque Dios está contigo y el final es de bendición. Vamos, el final es de bendición. El diablo quiere que te mueras. El diablo no quiere que tú estés hablando esto que yo te estoy ministrando.
Él quiere que tú llegues y todo sea queja, queja, queja. Mira, yo escucho a alguien quejarse y eso es como si yo tuviera resorte. Yo brinco, me levanto y huyo. No me voy sin dejarle una palabra. Le digo, no, tengamos fe. Haga usted lo mismo, porque usted tiene que cultivar en usted una actitud de gratitud, porque el agradecimiento va a construir en usted una acción positiva de fe para bendecir a otros. La benignidad, la comprensión, la empatía. Diga conmigo, benignidad. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 verso 12. Allí la escritura dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Eso lo está diciendo la escritura. La benignidad es un corazón sano que ministra vida. La benignidad es la comprensión y la empatía que el cristiano debe tener. Mira, todos nosotros estamos en la misma barca, estamos pasando por los procesos de dificultad, de dolencia, de pruebas. Pero yo no me puedo sentar a mirarme en el espejo y a enojarme con la vida, a frustrarme y a detenerme. Ahí no está Dios, ahí no hay adoración. Ahí no hay un ministro o una mujer ministro de Dios. Se encuentra en comprender primero que la benignidad es la empatía que yo puedo sentir primero, hasta no por Dios en el sentido de que Dios necesita mi empatía, pero la empatía hace que pueda ver mi entorno y comprender el dolor o las acciones de otras personas. Y aún ese vestido de benignidad me hace entender que Dios sí está actuando, pero no va a actuar como yo quiero, Él va a actuar como es mejor para mí. Eso hace que se ejerza en mi vida la paciencia. Claro que cuando estamos en la prensa del olivo, cuando estamos en el proceso, la prensa precisamente es eso, busca aplastar, busca quitar todos los elementos, el jugo, el fruto como tal. Y tú vas a ser pasado por una prensa con el fin de ser aplastado. Ah, eso no me gustó, pastor. Lo que pasa es que si eres aplastado, como hemos dicho en tantas ocasiones, de ti sale el aceite de la unción para que puedas entender que había algo que era necesario que Dios produjera, pero era a través de la plataforma de la prensa donde eres aplastado. Porque cuando tú eres aplastado, toda la forma de pensar egoísta, no porque yo me merezco esto, porque se supone que como yo soy el pastor, yo necesito pleitesía de ustedes. No porque como yo soy el ministro de adoración, la gente me tiene que tener aquí en el altar. ¿Quién te dijo eso? Mentiras del diablo. Hoy tienes que entender que todos pasamos por procesos en la prensa donde somos aplastados, pero siendo aplastados, de nosotros sale el aceite de la unción para ministrar a otros. Todos pasamos por procesos. Yo no me puedo molestar con la vida. No me puedo molestar con los que están a mi alrededor. Tengo que entender que yo también estoy pasando por mi proceso. Eso es parte y me gozo el proceso. Dile que está a tu lado, gózate el proceso. Aleluya. Y algo que hace el proceso es que nos viste de benignidad. Los jóvenes estuvieron el viernes ministrándose mutuamente. Y ellos hablaron de sus historias, sus procesos. Y Dios hace algo maravilloso. Yo les contaba a ellos que cuando tú te compras un carro, te lo compras de tal marca, porque tú dices, nadie tiene ese carro. Sales en el carro del dealer y te das cuenta que hay 5 carros iguales al que tú te compraste. Si de repente te fracturaste la pierna, el tobillo jugando baloncesto, porque aquí hay todavía gente deportista, gloria a Dios. Pues antes tú no veías gente que se había partido el tobillo, pero ahora tú ves gente con brazos fracturados, tobillo, sin número de cosas. Lo que pasa es que cuando tú estás feliz y alegre en la vida,
no te das cuenta que hay gente que también sufre a tu alrededor. Pero cuando tú te compraste ese carro, te diste cuenta que hay gente también en tu misma situación. Y cuando tú pasaste por la quiebra, tú te das cuenta que hay gente que también pasó por la quiebra. Cuando tú pasaste por el abandono, te das cuenta que también hay gente que ha pasado por el abandono. Yo no digo esto que Dios te tenía que llevar por ese proceso para que tú te des cuenta de la gente que está sufriendo. Pero sí tengo que decirte que si Dios lo ha permitido, que hay episodios en nuestra vida, que eso es la vida en sí, que está llena de tantos problemas a resolver. Si Dios ha permitido una situación, Dios te ha sanado, Dios te ha restaurado, Dios te ha vivificado, Dios te ha resucitado. Y ese problema, ese sufrimiento, Dios lo sanó. Pero Dios no lo ha borrado, sino que ahora lo recuerdas de una forma saludable para darte cuenta que también hay otros que han sufrido igual que tú. Y si tú tienes a Cristo, Cristo te ha vestido de comprensión, de empatía, de benignidad, no para que te lamentes en tu enojo, sino para que ahora, a través del sufrimiento que tú fuiste procesado, puedas ayudar a otros, porque tú eres el instrumento de Dios aquí en la tierra. Yo pensé que tú ibas a celebrar. Haga algo para Dios y adore al Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesito enseñarte esto, porque aún dentro de la iglesia vivimos odiando, cuando se supone que si el amor de Dios está en nosotros, no seamos paralizados pensando de manera egoísta en nosotros. Cristo no es egoísta. Y no sé si te has dado cuenta, pero todos los domingos yo te he hablado de cómo tú eres el instrumento de Dios para bendecir a otros. Porque el evangelio de Cristo es que Dios te bendice para bendecir. No es que tú estás pensando en tu única bendición. Eso no es evangelio. Eso no es cristianismo. Eso se llama egoísmo. El evangelio de Cristo es santo. Y si Dios te ha sacado del sufrimiento, si Dios te ha bendecido, si Dios te quitó las vestiduras manchadas por vestiduras blancas, es para que ahora tú seas de bendición para otros también. Porque hay jóvenes que sufren. Porque hay matrimonios que están al punto del divorcio. Porque hay gente que necesita. Y tú eres las manos, la voz de Dios aquí en esta tierra para decirle a otros, como un Nicky Cruz, como una mujer que se paró aquí con valentía y dijo: a mí me pasó esto. Tú puedas decir: a mí también me pasó esto y lo otro, o estoy pasando por ese proceso, pero te digo algo, Dios me ha sanado. Y las vestiduras de coraje, de enojo, de falta de perdón, Dios las quitó y me ha vestido con benignidad, con el corazón de Cristo, para bendecir a otros también. Eso es el evangelio de Dios. Entonces hay algo que pareciera ser imposible. Dios quita el enojo y pareciera ser imposible para el hombre, pero para Dios es posible. Y como le dije, ¿cómo Dios lo hizo con esa gente? Bueno, es que aquí está la clave. Dios quitó el odio y sembró amor. Y el amor hace que se cubra multitud de faltas o multitud de pecados. Si algo ha hecho Dios contigo, es que Él ha quitado el odio. Pero si en tu actual tú decides o determinas seguir odiando, tu corazón se va a llenar de odio. La Biblia dice que Dios limpia la habitación y el hombre fuerte y los demonios se fueron. Escucha esto bien. Pero dice la Escritura que esos demonios vuelven. Ese demonio no viene solo, viene, como dicen los muchachos, con vaqueo. Vienen respaldados y vienen con 7 demonios, no iguales, sino peores. Y si mira que en la habitación está vacía, está limpia, pero no está lleno de lo que se supone que esté lleno, aquellos 7 demonios toman de nuevo control de ese corazón. Dios te limpió, pero tu corazón no se puede quedar vacío. Ahora del odio tiene que ser lleno del amor de Cristo. Entonces ahora no se trata de enojarte, se trata de amar. Y aquí es donde el asunto es difícil, porque como tú fuiste odiado, amar no nos gusta. ¿Por qué lo tengo que hacer si conmigo no lo hicieron? Porque amar significa perdonar. Porque amar significa vivir en agradecimiento. Porque amar significa ser empático con otros. Entender que si la persona es como es, ¿quién sabe la situación que ha sufrido? Es más fácil bloquearme y decir: esa persona lo estoy tomando algo personal. No es personal, la persona es así, porque sabrá Dios todos los problemas que está tratando de resolver. Y el mundo vive en ese ámbito tan egoísta y profundizado en su egoísmo que ya no hay amor. Y por cuanto no hay amor, tú te puedes hundir en una depresión, en un llanto, y tiene que ser Dios que te visite con un ángel para que alguien se acerque. Gloria a Dios que todavía queda gente buena, pero sabemos, la Escritura dice: el amor de muchos en este tiempo se está enfriando. El odio va creciendo.
Miren lo que está pasando, las imágenes que sacaron en las Olimpiadas. Y se dice que nosotros somos los que sentimos odio por ellos. Entonces nos damos cuenta que el Islam y otras religiones y otras filosofías o corrientes filosóficas no son perseguidas, pero cogen un proyecto multimillonario en las Olimpiadas para criticar la imagen de la Santa Cena. Ay, gracias por tanta atención. Aunque sea publicidad aparentemente negativa, sigue siendo publicidad. Alaba, gózate. Si tú te piensas que el diablo nos está haciendo daño, lo que están es predicando, mira, la cena de Cristo. ¿Qué significa la cena de Dios? No importa. Ahí te das cuenta que nosotros nunca somos olvidados por el diablo. Somos odiados por el diablo. Y nosotros no podemos bajar la guardia. Porque cuando el diablo ataca tu corazón, no va a venir con el estribillo, va a venir con raíces pequeñas de amargura. Porque si logra hacer la grieta en tu corazón, se va todo a ajuste. Él quiere apagar el fuego. Él quiere hacer menguar la unción en ti. Pero las virtudes del Espíritu Santo, la benignidad con la que tú tienes que vestirte, con el amor que tienes que arroparte, hacen que seas protegido en contra de todo ataque del enemigo. Amar a nuestro prójimo, aún a pesar de las circunstancias, amado hermano, hacen que en nosotros se pueda ver a Cristo. Yo les decía a ustedes hace unos meses atrás que hubo un caballero que me ofendió afuera. Y yo estaba bien molesto y era culto de oración. Y llegué aquí y empecé a orar. Y oré de forma negativa hacia la persona del individuo. Y el Espíritu Santo me confrontó. Sea sensible y receptivo a la voz del Espíritu. Y el Espíritu Santo me dijo: bendícelo. ¿Sabe qué es lo que se está manifestando ahí? En vez de odio, Dios estaba preservando mi corazón. Claro que cuesta bendecir a nuestros enemigos, pero ¿sabes algo? Dios te ama tanto que necesita resguardar tu corazón diciéndote: bendice aún a los que te maldicen. Porque justamente el diablo quiere crear raíz de amargura para apagar el fuego que está en ti. Y tú no lo vas a dejar. Mateo 5:43. Yo necesito decirte todos estos versos para que veas que esto es ministrado por la palabra de Dios y por Cristo. Mateo 5:43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos. ¿Cómo? Amen a sus enemigos. Alguien que diga: yo a esa persona no la paso, usted tiene un problema bien serio. Alguien que me diga en la iglesia: yo no soporto a fulano o a fulana, usted tiene un problema bien serio. Porque si la gracia de Dios está en ti y en mí, en el cielo nos vamos a encontrar. Y yo no creo que en el cielo usted vaya a tener problemas y le diga a Cristo: yo no soporto a fulano o a sutano. Hoy es el tiempo de sanar nuestro corazón, entregarnos a Cristo para que el amor de Dios tome el control de nuestras vidas. Dice: amarás a tu prójimo. Fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que les maldicen. Solamente hagas el cuadro y la imagen como a usted le maldicen. No le dicen: señor distinguido. Eso solamente le digo yo a usted: distinguido, distinguida. Pero el que te va a maldecir te escupe la cara. El que te va a maldecir habla mal en tu trabajo de ti, quiere hundir tu vida. El que te maldice te mira de frente, endemoniado, lleno de demonios, y te dice: te quiero matar, te odio. No te dice palabras bonitas, son palabras que yo no puedo aquí repetir. Sin embargo, a pesar de toda la enfrentación del diablo y del mismo infierno maldiciendo tu vida, la Escritura dice que aunque lo tengas de frente, gritándote, escupiéndote, le digas: yo te amo, yo te bendigo, porque es la orden de mi Cristo. Esto no es fácil. Aquí tienes que estar lleno del Espíritu Santo para entender que Dios está trabajando contigo. Hay gente que tú dejaste atrás en el pasado, que los tienes que encontrártelos de frente de nuevo. Quizás hasta se murieron ya y se fueron de esta tierra, pero te los tienes que encontrar de frente. Tienes que llamarlos para tu conciencia y tu persona y acordarte de todo lo malo que te hicieron.
el trato cruel que tuvieron contigo y decirle: tú me maldijiste, tú lanzaste maldiciones, tú me trataste mal, pero hoy yo hago caso al orden divino de Dios. Hoy yo declaro bendición sobre ti. Hoy bendigo tu vida. Hoy actúo con misericordia. Hoy digo: Dios tenga misericordia y cuidado de ti. Oh, hermano.